Muchas gracias, mi hermano Abimael. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Invito a que busque en la palabra del eterno Dios. Libro primero de Samuel, capítulo 16. Y le invito a que desde casa me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 13. Libro primero de Samuel, capítulo 16, del verso 1 al verso 13. Sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo tú has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a sacrificar a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó él a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio y de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Tomó Samuel el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Amén. El título de la meditación de esta tarde: la fe de David. La semana pasada estudiamos la fe de uno de los jueces de Israel, a Gedeón. Hubo muchos jueces, pero uno de los grandes jueces fue Gedeón. Ahora nos encontramos en la última etapa de los jueces. El último juez sobre Israel fue el profeta Samuel. Y bien, la semana pasada analizamos la fe de este juez Gedeón y lo hicimos a la luz de la siguiente definición que sábado a sábado hemos venido estudiando, reiterando, para que la definición de la fe quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1,
Usted ya seguramente se lo aprendió de memoria. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Definición que nos lleva a entender que aunque nuestro cuerpo detecta lo que hay a su entorno a través de los 5 sentidos que el cuerpo humano tiene, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, la fe nos lleva a tener una extensión de los sentidos para poder ver lo que no se ve, para poder tocar lo que no es físico material, para poder oler lo que aún no acontece, para escuchar lo que aún no sucede. Por eso la definición dice, es pues la fe, la sustancia, como si las cosas se materializaran, la sustancia de las cosas que se esperan, como si se materializara lo que aún no sucede, y la demostración de las cosas que no se ven, aunque en los sentidos del cuerpo no lo pudiese detectar. Desde el ámbito de la fe, estos sentidos logran detectar las cosas que aún no suceden y logran confirmar las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo también nos comparte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. De esto se trata la fe, de creer a lo que está escrito en la palabra de Dios, y aunque aún no haya sucedido, y aunque nuestros ojos no lo vean, nosotros lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar a través del espejo de la fe. Dice, segunda a los Corintios capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde vemos? Verso 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Nosotros no miramos la retribución del mundo material, nosotros estamos viendo hacia el ámbito espiritual, como si la fe nos metiera de lleno al ámbito espiritual para ver las cosas que no se ven y para demostrar las cosas que estamos esperando ver en breve, pero ya verlas, ¿verdad? Con el sentido de la fe. Y la fe va creciendo, así como poder llegar a un nivel de fe en donde se pueden aseverar las cosas que hemos creído a través de la palabra de Dios. Pues bien, la fe no llega de un día para otro de golpe. Hemos visto que el Señor va moldeando la vida del hombre, llevándolo de fe en fe. Hay casos excepcionales, ¿verdad? Siempre hay casos excepcionales como el que nosotros veremos el día de hoy. Sin embargo, en la mayoría de nosotros, el Señor ha ido trabajando, llevándonos de fe en fe, hasta que podamos alcanzar el nivel de fe esperado por el Señor. Hay 4 niveles de fe que yo he puesto a su consideración. El primero, creer en un Dios que existe, pero que no me alcanza, no me cambia,
la relación del mundo con Dios, en donde el hombre pues habla y dice Dios existe, pero el hombre se comporta como si no existiera. Nivel de fe número 2, creer en un Dios todopoderoso, pero me alcanza, ¿verdad? Cuando lo necesito, lo busco, me puede alcanzar, pero yo no cambio, simplemente busco su favor, su ayuda, su misericordia, pero no me cambia, no me alcanza, no llego a tener ese contacto, ese nivel de fe para poder buscarle u obedecerle. Nivel de fe número 3, creer en el Dios que bendice cuando hago su voluntad. Cuando empieza la obediencia, cuando la fe me cambia, porque creo en el Dios todopoderoso y estoy dispuesto a modificar mi vida por agradar a ese Dios todopoderoso. Y aunque usted no lo crea, este todavía no es el nivel de fe que Dios espera, mucho menos los anteriores. El nivel de fe que Dios espera de su pueblo es el nivel de fe que hemos visto en los héroes de la fe, el nivel de fe número 4, creerle a Dios. Aún en medio de la adversidad, saber que Dios cumple sus promesas. Para esta tarde vamos a estudiar nuevamente a uno de los héroes de la fe y por eso hemos dicho la importancia de la fe, la dice Hebreos capítulo 11, verso 6, y por eso vemos que Dios se agrada de los héroes de la fe, porque dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere hombres y mujeres de fe, que le crean, que no duden, que le busquen y que además sepan que Él es galardonador de los que le buscan. Como usted y yo lo buscamos el día de hoy, hay que creerle, no creer en Dios, hay que creerle a Dios. En esta ocasión, le invito a que estudiemos la fe de David. El contexto en el que yo le invito a estudiar en esta tarde es el momento en el que se acaba la época de los jueces y da inicio la época de los reyes. Libro primero de Samuel, capítulo 8, del verso 1 al verso 5. Libro del profeta Samuel, capítulo 8, del verso 1 al verso 5. Una historia muy hermosa, la historia del profeta Samuel, de su madre Ana, que lo consagra al templo y lo deja consagrado. Y Samuel fue uno de los grandes profetas, pero sobre todo Samuel fue juez en Israel. Y déjeme decirle que fue el último juez que caminó con el Señor. Dice el verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abia, fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Samuel en Rama y dijéronle, he aquí tú has envejecido, tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. El Señor ya lo había profetizado en tiempo de Moisés, que el pueblo pediría rey, y el Señor le dice al profeta Samuel, no lo lamentes, no lo sientas, no te desechan a ti, me desechan a mí. Samuel unge al primer rey en Israel, que fue el rey Saúl. Sin embargo, Saúl no anduvo en los caminos del Señor. En dos ocasiones
el rey Saúl desobedece a la palabra de Dios. Y el Señor, ante esta situación, toma la siguiente decisión. Para el primer rey de Israel, el rey Saúl, aconteció lo siguiente. Libro primero de Samuel, capítulo 13. Libro primero de Samuel, capítulo 13. A partir del verso 8, inmediatamente que el Señor manda a Samuel y lo unge como rey, y va el rey Saúl a la guerra, le dice que espere, le dice Samuel que lo espere por 7 días y que él habrá de hacer un sacrificio y el Señor habría de confirmar su reinado sobre Israel. Pero aconteció lo siguiente. Libro primero de Samuel, capítulo 13, verso 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, el pueblo se le desertaba. Recuerde usted que el Señor le gusta llevarnos a momentos extremos y pareciera que al mismo rey lo lleva a un momento de desesperación. Ya están los filisteos apercibiéndose para la guerra. Samuel está esperando escondido a que llegue el momento de bendición, pero tardándose el profeta, el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Michmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta fue la primera de 2 ocasiones que el rey Saúl desobedeció a la palabra del Señor, y el Señor le dice al rey Saúl a través del profeta Samuel: tu reino no durará. Ahí empieza nuestra historia. En nuestra lectura inicial, cuando el Señor manda al profeta Samuel a un pueblo pequeño conocido como Betlehem, y ahí en Betlehem, en la casa de Isaí, manda al profeta Samuel a ungir al rey, al nuevo rey sobre Israel. Llega a la casa de Isaí y empieza desde el más pequeño hasta el mayor, y el Señor le dice al profeta Samuel: no mires a su estatura y no mires a su aspecto, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. Van pasando uno a uno todos los hijos de Isaí. Ya no hay más hijos, y el profeta le pregunta a Isaí: ¿son todos los mozos? Pues hay uno, el más pequeño, pero Isaí seguramente no estaba creyendo que él pudiera ser, y el profeta le dice: tráelo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y mandan a llamar al hijo más pequeño de Isaí, de nombre David. Y como era una costumbre en las casas de los hebreos, el más pequeño era el que tenía que irse a cuidar las ovejas, y de cuidar las ovejas llega a la casa de su padre Isaí. Y dice el libro primero de Samuel, capítulo 16, que leíamos hace unos momentos,
Libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 12 y verso 13. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, que este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. Aquí inicia nuestra historia. La palabra de Dios no nos dice si en algún momento el Señor se le apareció a David, si le habló por sueños o qué fue lo que sucedió. Simplemente el Señor manda a su profeta y a través de su profeta escoge a David para ser el rey sobre Israel, el que habrá de sustituir al rey Saúl, que no vivió conforme al corazón del Señor, el cual no le creyó al Señor y en momentos de desesperación hizo locuras, pecados y desobediencias, por lo cual el Señor lo desechó. Y no tenemos más información. El Señor escoge al hijo más pequeño, el pastor de ovejas de su padre Isaí, escoge al pequeño David. Ahí inicia nuestra historia. No tenemos más información e inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué lo escogió? ¿Qué vio el Señor en David? E inmediatamente vamos a empezar a ver información importante. Y ponga usted atención en la siguiente narración. Libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, del verso 1 al verso 11. Jovencito, ¿qué edad habrá tenido David? Era el más pequeño y solamente los 3 hijos mayores de Isaí se habían enlistado para la guerra, lo veremos en un momento. Seguramente David debería tener 13, 14, 15 años, era un jovencito, adolescente, un pequeño, cuando sucede lo siguiente. Libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 1 al verso 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Congregáronse en Socho, que es de Judá. Asentaron en el campo entre Socho y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas. Era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal. Sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo los hijos de Israel? Bueno, aquel hombre que se paraba en medio del campo, este filisteo que medía 6 codos y un palmo. 6 codos son 45 centímetros. Si usted multiplica 45 centímetros por 6, dan 2 metros con 70. Más un palmo son 22.5 centímetros. Aquel hombre medía 2 metros con 92 centímetros. Muy seguramente medía casi el doble de un hombre normal. Además, no era delgado como hoy vemos a los grandes hombres ahí deportistas del básquetbol que son muy delgados. No, aquel hombre era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, robusto, porque venía cargando gran peso ¿cómo se le denomina? En su armadura, con su protección. Aquel hombre era un hombre de guerra, y cuando se pone en medio del campo y manda el reto: ¿para qué peleamos? Mándenme a uno que venga a pelear conmigo, y el que venciere, entonces el pueblo sirva al ganador. Inmediatamente Saúl, que no había demostrado mucha fe en Dios, y sus ejércitos, juntamente con Saúl, sintieron gran miedo. Ahí se pone el primer paso de esta historia, y vea lo que sucedió. Primero de Samuel, capítulo 17, del verso 12 al verso 30, dice la palabra de Dios lo siguiente: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de grande edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Es decir, solamente 3 de los 8 habían ido a la guerra, es decir, eran mayores de edad. Los otros eran menores de edad, eran pequeños, por eso no habían ido a la guerra, no habían seguido a Saúl a la guerra. Por eso vemos que David, siendo el más pequeño, muy seguramente era un jovencito, adolescente, 14, 15 años, pensamos 16, en un rango de edad pequeño, adolescente. David, dice el verso 14, era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 15. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde. Presentóse por 40 días. Dijo Isaí a David: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán. Cuida de ver si tus hermanos están buenos. Toma prendas de ellos. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos,
He aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Bueno, David va por mandato de su padre a llevarle alimento a sus hermanos, a llevar los quesos y panes también ahí al capitán del ejército para que haya alimento. Y cuando David llega ahí a donde está el valle del Alcornoque, donde están los escuadrones de Israel, sale aquel gigante. ¿Cuánto medía el gigante, hermano? ¿Cuánto medía? ¿Sí puso atención? Medía 2 metros 92 centímetros. 2 metros con 92 centímetros, ¿sí? Es decir, un jovencito que mida unos 50, pues aquel hombre medía el doble, por lo menos, ¿no? Ahí un jovencito. Pues era un gigante y un hombre de guerra, y aparte fuerte porque iba cargado con gran peso sobre su cuerpo. Cuando David llega a dejar las cosas y a preguntar por sus hermanos, aquel gigante se planta en el valle entre los dos ejércitos y empieza a mandar el reto que día y noche mandaba a la casa de Israel. Como los retaba, les decía, denme un hombre que pelee conmigo y el que venciere, que el pueblo se someta. Hoy yo he desafiado al campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahí está el pueblo de Israel, el ejército de Israel y su rey, con miedo, con temor, porque aquel hombre es un gigante y nadie quiere pelear con él. Ya han pasado 40 días que el gigante está retando a Israel y nadie se ha atrevido por miedo, por temor. Y cuando David está escuchando todo lo que está pasando, se pregunta, ¿qué es lo que dice el rey que le van a dar al que derrotare a este gigante? Pues le va a dar riquezas, le va a dar a su hija y hará franca su casa en Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que rete a los escuadrones del Dios viviente? David no está pudiendo creer lo que está escuchando. Y aquí entendemos que David, por alguna razón el Señor lo escogió. Era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre que, aunque era jovencito, la instrucción de sus padres, siendo judíos, siendo de la tribu de Judá, era un jovencito que había creído fervientemente en el Dios de Israel. Cuando él está viendo que tienen miedo, seguramente David conoce la historia de los héroes de la fe que hasta ese momento habían antecedido
a Israel, no puede creer lo que está viviendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué oprobio! Se están burlando del pueblo de Dios. Están humillando al pueblo de Dios por 40 días y no hay nadie que le haga frente a este gigante. David ya está preguntando qué sucede. Nadie ha ido. ¿Quién es este incircunciso? Dice el verso 41 al verso 52. Perdóneme, del verso 31 al verso 40. Del verso 31 al verso 40. Bueno, David está ya ofendido por todo lo que ha pasado. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales, como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. El rey de Israel manda llamar a David, el ungido de Dios, ya ungido por el profeta Samuel, y dice el verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David. Saúl, me imagino que está viendo a David, jovencito, mozo, de bello aspecto, rubio. Lo ve y dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre. Venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Fíjese aquí hacemos una pausa. Dígame usted el nivel de fe de este jovencito, David, jovencito, adolescente, que ante los ojos de Saúl, insignificante para la guerra, pero David le dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué palabras puede decirle Saúl a este joven? David, desde su juventud, le creyó a Dios. Nivel de fe número 4, hermano. Desde su juventud. Dice el verso 38. Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado. Recuerde que el cayado es una vara con la que el pastor jala a sus ovejas. Es como un bastón largo. Tomó su cayado en su mano, escogióse 5 piedras lisas del arroyo, púsolas en el saco pastoril, en el zurrón que traía, con su honda en su mano. Así, vase hacia el filisteo. Aquí usted puede ver a David completamente convencido ante los ojos de los hombres, un ser insignificante, ante los ojos de la fe, porque David le cree a Dios que así como lo libró del león y lo libró del oso, ya lo ungió rey como sobre Israel. El Señor no lo va a dejar, lo va a cuidar de aquel gigante. Sin llevar ninguna coraza, ninguna protección, lleva su cayado, lleva 5 piedras, lleva su honda y se va
hacia el filisteo. David desde su juventud está dando muestras en su comportamiento, en su conducta, en sus palabras. Nivel de fe número 4. ¿Cómo llegó David a ese nivel de fe? No lo sabemos, pero desde su juventud David le está creyendo al Señor. Dice a partir del verso 41 al verso 52. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, igual que le pasó a Saúl, túvole en poco, porque era mancebo, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, David iba con su cayado, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra. Él los entregará en nuestras manos. David estaba seguro que el Señor sería con él. Verso 48. Aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Sin ninguna duda, sin ningún temor, se lanza como arrojado hacia la muerte. Yo quiero pensar, hermano, que todo el ejército de Israel, con el miedo que habían mostrado, el mismo rey Saúl, estaban esperando ver cómo el gigante hacía pedazos a aquel jovencito. Yo creo que Israel solamente estaba esperando ver cómo iría a ser destrozado por el gigante. El único que en esa guerra estaba mirando a través de la fe era David. David ya había visualizado en su mente cómo el Señor le daría la victoria. No estaba David pensando en espadas, en escudos, en almetes. David ya estaba pensando como el Señor lo había librado del oso y del león, el Señor también lo libraría a él. Verso 49. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el gigante, sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo. Cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Hasta ese momento, hermano, yo me imagino a los de Israel sorprendidos, maravillados. Qué maravilloso y formidable ejemplo el de un jovencito, el único que se ofendió ante el oprobio y la ofensa del gigante, y el único que estuvo dispuesto a ir a pelear
y el único que tenía la certeza de que lo iba a vencer. No dudó, le creyó al Señor que lo habría de bendecir. Con una piedra y con una honda, David le pega al gigante con tal fuerza. Un almete es un casco prácticamente cerrado, quizá con algunos orificios, y seguramente David, con la práctica de la honda y la piedra, le pega en algún espacio donde el gigante, al recibir el impacto, cae completamente noqueado. Y mientras el gigante está noqueado, David se sube sobre él, toma su espada y le corta la cabeza. De una manera maravillosa, David le había dicho al gigante, voy a matarte y te voy a quitar la cabeza. Y daré la carne, la tuya y la de los filisteos, a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, y diciéndolo para que lo escuchen todos los de Israel, que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Fíjese la confianza de este jovencito. Lo está anunciando antes de que suceda. Lo está gritando para que escuche Israel que hay Dios y que no tienen por qué tener ningún temor. Este ejemplo de David cuando derrota a Goliat es un maravilloso ejemplo de fe de un jovencito que a partir de ese momento, desde que el Señor a través de Samuel lo unge como rey y después hay esta demostración de fe en aquel joven, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios jamás se apartó de David. Desde su juventud, un hombre, nivel de fe número 4. Empiezan los problemas porque está reinando el rey Saúl, aunque ya el Señor ungió a David como rey sobre Israel. Cuando regresan de la batalla, David regresa lleno de gloria y todo Israel gozoso por la victoria. Habían derrotado de una manera maravillosa cuando en eventos anteriores no había sido así. David regresa con Saúl y con los ejércitos y aconteció lo siguiente. El contexto es que Israel no había sido contundente en las batallas, es más, había habido momentos de vergüenza en el reinado de Saúl. Libro del profeta Samuel, capítulo 18, del verso 6 al verso 13. Primero de Samuel, capítulo 18, del verso 6 al verso 13. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas. ¡Qué momento de gloria! Con tamboriles, con alegrías, sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró a través a David. Es decir, ya no lo vio con buenos ojos. Lo vio como un peligro para su reino, como aquel que podía quitarle su reinado. Verso 10. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días. Cuando el espíritu malo, porque el Señor había dejado a Saúl, atormentaba al rey, habían buscado a alguien que tocara música con el arpa para tranquilizarlo y darle paz. David había sido seleccionado para tocar el arpa, y David toma el arpa como los otros días, y estaba una lanza cerca de la mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared.
y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él y se había apartado de con Saúl. Apartólo pues Saúl de sí e hízole capitán de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Es decir, empieza una guerra civil, primero muy discreta y después pública. Saúl quiere matar a David. Lo hace primero arrebatado por el espíritu malo que lo atormenta, pero después abiertamente sabe que David es el ungido de Dios, que David está siendo bendecido por Dios e inicia una persecución abierta contra David. Y David, bendecido por Dios, huye con un escuadrón de 200 hombres de guerra y empieza una división o una guerra civil en la cual David nunca contesta al ataque de Saúl, y aunque 2 veces tuvo oportunidad de matar a Saúl, David, siendo prudente, dijo: Saúl es el ungido de Dios, yo no puedo poner mi mano contra él. Al paso del tiempo, sin David y sin la bendición de Dios, Saúl muere en guerra, y cuando Saúl muere, inmediatamente el pueblo busca a David para lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y desde la historia de su unción y desde el momento en que David derrota a aquel gigante y da muestra de fe, la historia nos muestra y nos anuncia que David peleaba como un hombre que no tenía miedo a morir. Él sabía que Dios le bendecía y se arrojaba a la guerra con seguridad, con destreza. Y cuando David llega a tener fama, no solamente en Israel, sino en toda la tierra de Canaán, principalmente contra sus adversarios, los filisteos, cuando hablaban de que David venía a la guerra, todo el mundo tenía temor, porque David peleaba con bendición del Señor. Libro segundo de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Dice la palabra de Dios: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: He aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ya David, a la muerte de Saúl, reinaba sobre su tribu, sobre la tribu de Judá. Pero a la muerte de Saúl y a la muerte de su hijo, el pueblo busca a David para que reine sobre todas las tribus de Israel. Verso 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El pueblo nombra a David rey sobre toda la tierra de Israel, sobre todo el pueblo de Israel. Lo primero que hace David para que no haya división entre la tribu de Judá y todas las tribus de Israel es buscar una ciudad que pueda ser la capital y la unión entre el norte y el sur, entre Judá e Israel. Busca una ciudad fronteriza y encuentra la ciudad de Jebus, o la ciudad del Jebuseo, que actualmente la conocemos como Jerusalén. Verso 6. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en la tierra.
el cual habló a David diciendo, tú no entrarás acá si no echares los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Empero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, ¿quién llegará hasta los canales y herirá al Jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza, púsole por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Dios, Jehová Dios de los ejércitos, era con él. E Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, madera de cedro, carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y naciéronle más hijos e hijas. David, bendecido y prosperado por el Señor, reina sobre todo Israel. Su primera acción, poner una ciudad capital. Llega a la ciudad de los Jebuseos y la conquista. Construye su casa y la nombra aquella ciudad la ciudad del gran rey, la ciudad de David, y es el que pues prácticamente funda Jerusalén como la capital de la ciudad o del pueblo de Israel, de la nación israelita. David, el gran rey de Israel, que realmente fue el que instituyó la monarquía. Saúl no lo pudo hacer. David fue el que instituyó la monarquía, el reinado de los reyes sobre Israel, y en este momento vemos que Dios le está dando crecimiento, fortaleza, el gran rey de Israel. ¿Sabe cuántas batallas perdió el rey David, hermanos? ¿Cuántas batallas perdió el rey David? Véalo. Segundo de Samuel, capítulo 8, del verso 1 al verso 15. Todas las batallas que perdió el rey David. Por lo menos vamos a ver lo que dice el capítulo 8. Se nombra su desempeño en la guerra. Segundo de Samuel, capítulo 8, del verso 1 al verso 5, al verso 15. Después de esto aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló. Tomó David a Medgama de mano de los filisteos, su capital, también conocida en otros momentos como Gat. Hirió también a los de Moab. ¿Se acuerda de los moabitas? Sus primos. Midiólos con cordel, haciéndolos echar por tierra. Midió con 2 cordeles para muerte y 1 cordel entero para vida. Fueron los moabitas siervos debajo de tributo. Asimismo hirió David a Adar-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, yendo él a extender su término hasta el río Éufrates. Tomó David de ellos 1,700 de a caballo, 20,000 hombres de a pie. Desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros de ellos que dejó. Vinieron los siros de Damasco a dar ayuda a Adad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los siros 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, la de Damasco, y fueron los siros siervos de David y sujetos a tributo. Jehová guardó a David donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adad-ezer y llevólos a Jerusalén. Asimismo de Beta, de Beerot, ciudades de Adad-ezer, tomó el rey David gran copia de metal. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había herido todo el ejército de Adad-ezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, a saludarle pacíficamente y a bendecirle, porque había peleado con Adad-ezer y lo había vencido, y porque Toi era enemigo de Adad-ezer, y Joram llevaba en su mano vasos de plata, vasos de oro y de metal,
los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido, de los siros, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del despojo de Adar Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Y ganó David fama cuando, volviendo de la rota de los siros, hirió 18,000 hombres en el valle de la sal. Puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición. Todos los idumeos fueron siervos de David, y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. Reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. ¿Sabe cuántas batallas perdió el rey David, hermano? Ninguna. El rey David durante toda su vida siempre salió victorioso. ¿Sabe por qué siempre salió victorioso? Porque el rey David lo había dicho y lo había externado con toda claridad cuando se lo dijo a aquel gigante. Cuando aquel gigante peleó contra David. ¿Lo recuerda usted? Allá en el libro del profeta Samuel, cuando se juntaron para pelear, David le había dicho al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Siempre que David fue a la guerra, sabía que de Jehová es la guerra y la venganza, y él sabía que el Señor era con él. David, desde que peleó con el gigante hasta sus últimos días, siempre fue nivel de fe 4. Fue el rey que concluyó la conquista de la tierra prometida, porque no se había conquistado en el tiempo de los jueces, ni en el tiempo de Josué, ni en el tiempo de los jueces, hasta que llega David. David está conquistando toda la tierra y más allá, porque conquistó Moab, la tierra de los amonitas, la de los idumeos, la de los amalecitas, las de sus primos, y conquistó la de los siros también. Es decir, David extendió la tierra de Israel mucho más allá de sus fronteras. Ya en su vejez, el rey David todavía tuvo un enfrentamiento con los filisteos y con gigantes, y aconteció lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del verso 15 al verso 22, ya David siendo grande, ya hablamos de que David ya era un hombre viejo, va a la guerra con sus ejércitos contra los filisteos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del capítulo 15 al verso 22. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, ya era grande, ya era viejo, está peleando, pero David ya no pudo pelear. En esto, Isbi Benob, el cual era de los hijos del gigante, el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, tenía él ceñida una nueva espada y trató de herir a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo y matólo. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, y entonces Sibechai Usatita hirió a Sab, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jarel Oregim, de Betlehem, hirió a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como de un enjullo de telar. Después hubo otra batalla, otra guerra en Gat,
donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante de Gat, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Prácticamente David elimina a los adversarios durante su reinado, y David fue un hombre bendecido. El Señor lo bendijo todos los días de su vida. ¿Y sabe por qué lo bendijo, hermano? Por la fe. Porque desde jovencito David fue conforme al corazón del Señor. Porque desde su juventud David puso su confianza en el Señor. Y un mozo, jovencito rubio, hermoso de aspecto, insignificante a los ojos de los hombres, tuvo la fe suficiente para visualizar la victoria de Israel, porque Dios era con él. Al término de sus días, David escribe un salmo. David, grande en Israel, el gran conquistador de la tierra prometida, porque fue el gran rey conquistador, el que funda la tierra de los jebuseos, y esa ciudad que ya existía la convierte en la capital de Israel, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Fue un prolífico escritor de salmos, un poeta para alabar a Dios durante los cultos. 72 salmos reconoce el credo hebreo escritos por David. Además, es el que ordena el culto en Israel, y además el que quiere construir el templo, pero el Señor no se lo permite. Pero el diseño del templo el Señor se lo da a David. David, siendo un gran rey, en todo su corazón quiso agradar a Dios, escribe al final de sus días este hermoso salmo. Solamente vamos a leer una parte, porque sabemos que es largo, el tiempo nos gana. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, del verso 1 al verso 4. Desde su juventud, desde su mocedad hasta su vejez, las palabras de David siempre fueron las mismas. Siempre fue lo mismo. Segundo de Samuel, capítulo 22, del verso 1 al verso 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio. Mi salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Desde su juventud hasta su vejez, toda la confianza, toda la certeza de que el Señor era por él. Verso 47 al verso 51. De este mismo capítulo, segundo de Samuel, capítulo 22, del verso 47 al verso 51. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios y la roca de mi salvamento, el Dios que me ha vengado y sujeta a los pueblos debajo de mí, que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí, y librásteme del varón de iniquidades. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El que engrandece las saludes de su rey, hace misericordia a su ungido, a David, y a su simiente para siempre. Y David escribe este hermoso salmo, Salmo 18. Está en los salmos también este hermoso salmo. David
perfecto. Como lo dijera, usted me va a decir, oiga hermano, pero David por ahí tuvo un detallito. Sí, David tuvo un pequeño detalle, pero aún con todo y este detalle, vea lo que el Señor dice de David. Libro primero de los Reyes, capítulo 15, verso 5. David, en palabras de nuestro Dios, es reconocido de la siguiente manera. Libro primero de los Reyes, capítulo 15, verso 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uría Eteo. Un pecado, un gran pecado, es reconocido en la vida de David, haber tomado a la mujer de su prójimo y haber matado a su hermano. El Señor perdonó su pecado y en toda su vida se le reconoce como un hombre perfecto, salvo el caso de Uría Eteo. Sin embargo, desde su juventud hasta su vejez, David, nivel de fe, número 4. Por lo cual, dice Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones. Verso 39. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Un ejemplo maravilloso, excepcional. David, nivel de fe 4, toda su vida. No pasó él de fe en fe, desde su niñez hasta su vejez. Nivel de fe número 4. El Señor nunca se apartó de él. Desde que fue ungido hasta su muerte. David es conocido como el gran rey y por esa razón en la palabra de Dios, David es tipo de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es que su descendencia siempre reinaría sobre Israel y esa promesa está por cumplirse. Nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios se le reconoce como el Hijo de David y Él es el que reinará eternamente sobre su pueblo. Fuerte abrazo a la Iglesia de Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.